tenemos el placer de contar con Eleodoro Ventosilla, muy conocido en todo el ambiente petrolero. Creo que es difícil que haya habido alguna empresa que no haya trabajado con él o que no lo haya contratado como asesor. Él es arquitecto, urbanista, máster en administración de empresas, investigador, escritor, consultor y conferencista internacional en temas de desarrollo, administración estratégica y organización de empresas, con foco en las prácticas de gestión del conocimiento, innovación y co-creación de valor. Preside el DKB Group y es integrante de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Tiene más de 30 años de experiencia prestando sus servicios en materias de administración estratégica, organización y desarrollo de capital humano, siempre con un foco en la creación de valor tangible y mensurable a las más importantes organizaciones privadas y públicas de América Latina, con amplia experiencia en los sectores de planificación del desarrollo, energía, industrias extractivas y manufactureras y empresas financieras, y ha formado a consultores de prestigiosas y reconocidas empresas consultoras y auditoras de clase mundial como SAP Latinoamérica, Deloitte y LATCO. Es autor de los libros El ala del silencio sobre el uso del lenguaje en los procesos de cambio complejo, La brújula del valor sobre las prácticas de gerencia para la creación de valor, Pymes Globales, coautor con Carlos Gelmetti, sobre las estrategias y prácticas para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas, Tiempo de Unicornios, coautor con Helio Alejandro Ventosilla sobre la teoría y práctica de la organización innovadora, la creación de mundos, que es el tema que nos va a hablar hoy, sobre el horizonte de posibilidades que abre el tránsito de la sociedad digital a la sociedad cuántica en los procesos de diseño y construcción y siembra y cultivo de soluciones frente a los males globales. Arquitectura de futuros, que es un manual para viajeros en el tiempo en proceso de edición, sobre la preparación de personas, organizaciones e instituciones para el tránsito de la sociedad digital a la sociedad cuántica. Entre sus más recientes actividades ha estado la capacitación de equipos de acción innovadora, la facilitación de procesos de reflexión estratégica para el aseguramiento del futuro de las empresas y el diseño y exitosa facilitación de los procesos de co-creación de futuros para empresas y ciudades, como ha sido el caso de Santa Cruz y La Paz en Bolivia, bajo el auspicio de la Universidad Franz Tamayo de Bolivia, que llevaron a su reconocimiento como visitante ilustre de esas ciudades. En dichas actividades se involucró a decenas de participantes, desde estudiantes escolares hasta académicos y líderes empresariales y políticos. Con ustedes entonces dejo a Eleodoro Ventosilla. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Es un gran gusto saludarlos y sobre todo interactuar con los amigos petroleros con quien tengo pues una larga experiencia y muchísimos amigos, personas a las que respeto y admiro. Feliz Día del Ingeniero para todos aquellos que sufren de esa pasión. Y también las gracias a Luis Velázquez, que me volvió a poner en contacto con ustedes, y a Eduardo Betancourt, que me invitó para compartir estas ideas en esta oportunidad. Quisiera comenzar compartiendo, no sé si veo, tenemos las imágenes para compartir, aquí está. Bien, ¿estamos viendo bien las imágenes? Sí, lo estamos viendo bien. Sí, Eleodoro, está Ok, bien. ok, perfecto. Observan por el título que les digo, la creación de mundos en tiempo de unicornios, un horizonte de posibilidades. Primero quisiera comenzar haciendo una pequeña referencia histórica. Me tocó, por un contrato que se hizo una especie de concurso privado, trabajar junto con compañeros de la empresa, de mi empresa, en las conversaciones que hubo entre la gente del petróleo y el chavismo antes del famoso pitazo.
Algunas de esas conversaciones las tengo todavía registradas, algún día servirán para la historia. La cosa es que luego del pitazo yo decidí que no iba a volver a trabajar nunca con ninguna empresa del régimen. Eso, por supuesto, creó una conmoción en mi empresa. Algunos de mi empresa decidieron seguir trabajando con ellos. No les duró el entusiasmo más de un año. Pero luego, a partir de ese momento en que decidí no volver a trabajar con ellos, bueno, las cosas se complicaron un poco en Venezuela y me llevó esto a viajar fuera del país y a ejercer la mayor parte de mi actividad a nivel internacional. En ese camino recibí el estímulo de varios amigos, entre ellos varios petroleros como Víctor Guedes, Luis Pulgar, el mismo Luis Pacheco y otros, de que comenzara a escribir, y así fue. Entonces así nació el primer libro, que fue en el 2005, con un prólogo de Víctor Guedes. El siguiente libro, La Brújula del Valor, nació a raíz de cuando la bestia que gobernaba allá dijo que ser rico es malo, y entonces yo me hice la pregunta de cómo formar a los jóvenes en darse cuenta de que ser rico es muy bueno y que ser pobre es malísimo, sobre todo cuando los pobres no tienen ninguna alternativa para crearse bienestar. Entonces comencé a escribir este libro, La Brújula de Valor, que me lo publicó Random House y que tuvo muchísima difusión en Colombia, y que en Venezuela, que era el destino fundamental del libro, no se pudo hacer mayor difusión porque habían enormes dificultades para que se llevara. En todo caso, a través de CEDICE hicimos alguna difusión de ese libro. En el año 2016 estábamos prestando servicios a la gente de Deloitte en la formación de sus consultores, sobre todo los consultores senior, y nos pidieron que trabajáramos el tema de la innovación. En ese momento me puse a investigar sobre las organizaciones innovadoras con la ayuda de mi hijo, quien hoy es doctor en ciencia de datos y vive en Suecia trabajando con Ericsson. Y ocurrieron algunos eventos en ese proceso de trabajo para Deloitte que dieron lugar al libro Tiempo de Unicornios, del cual les voy a hablar un poquito después. Y luego llegó la pandemia, y con la pandemia llegó este libro que se llama La creación del mundo, del cual estaré hablando con mayor detalle. Estoy trabajando ahora en este otro último libro que se llama Arquitectura de Futuros. Eso para poner un poco de perspectiva qué es lo que ha estado pasando. Quisiera comenzar tomando una frase de Gerardo Lucas de la presentación de hace unos días, quien dijo muy interesantemente para mí porque el futuro no existe. Y es cierto, el futuro se construye con lo que hacemos y dejamos de hacer hoy. Así que durante el día de hoy voy a estar hablando en muchos sentidos de algo que no existe, siguiendo un poco la línea que inició Lucas. Y también decirles, tomando a Woody Allen, a esta frase que me encanta, que dice, me interesa el futuro porque es ahí donde pasaré el resto de mis días. Así que sí, me interesa el futuro y me interesa eso que todavía no existe. En esa dirección quisiera hacer una breve referencia primero a Tiempo de Unicornios. Estábamos trabajando en estos temas cuando de repente aparecieron unas preguntas que quizás ustedes pueden ayudarme a responder. Primero, algunos probablemente tendrán la respuesta. Si saben de alguna organización que pueda vender más de $1.000 millones en 8 minutos, bueno, esa organización, no voy a hacer mayor interacción, es Alibaba, que el Día del Soltero, que es el 11 de noviembre, ya viene pronto, logró vender esa cantidad. Hoy en día debe estar vendiendo bastante más de eso en 8 minutos. La otra empresa, aquella para la que trabaja un número de personas similar a la suma de las poblaciones de la India y China juntas, ya sabemos cuál es, porque todos trabajamos para ella, que se llama Facebook. En Facebook y todas las eh, empresas asociadas a lo que ahora se llama Meta, trabajamos muchísimos, sumándole contenido constantemente y ayudando a que existan. Y la última pregunta dice que si saben de un país que tiene un embajador especialmente designado para interactuar con las grandes corporaciones del mundo digital. Ese país es Dinamarca, que se dio cuenta de que tenía una serie de embajadas que no tenía sentido tener y la cerró,
pero sí se dio cuenta que había un tipo de embajada que debía tener y era justamente una embajada ante las grandes corporaciones. Esa, desde el año 2020, esa embajada existe. Bueno, la cosa es que a raíz de este contrato de Deloitte, estábamos con mi hijo trabajando el tema de las organizaciones innovadoras. Y de repente yo me doy cuenta de que ahí había algo que estaba cambiando, que era muy distinto a todo aquello que yo había trabajado durante 30 años. Es decir, yo he trabajado en el diseño de organizaciones petroleras, bancarias, manufactureras, de diverso orden. Y le digo a mi hijo en aquel momento, oye, aquí está pasando algo que es sorprendente. Organizaciones que se crean muy rápidamente y que en menos de 6 años comienzan a vender, a valer más de $1.000 millones. Y mi hijo, que es un millennial, me dijo, pero papá, eso no es así. Y entonces me di cuenta que pertenecíamos a dos generaciones muy distintas y que para él eso no era sorprendente, era lo más normal. En cambio, para mí todo lo que estaba pasando era absolutamente sorprendente. Y recordé un libro antiguo que se llama La Gran Titulación. Aquellos que son químicos saben lo que es la titulación. Es decir, ese proceso mediante el cual se va echando por goteo un líquido en otro líquido hasta que el otro líquido cambia de manera irreversible. Esta imagen la usó Joseph Needham para ilustrar lo que fue el Renacimiento como consecuencia del contacto progresivo entre Occidente y China, en donde los pequeños contactos que se iban dando, en un momento determinado cambiaron totalmente Occidente, se comenzaron a hacer cosas que los ingenieros conocen muy bien en Occidente, como por ejemplo comenzar a medir todo, y Occidente, que era un lugar sumamente atrasado, mientras que el mundo asiático estaba relativamente más avanzado, cambió radicalmente. Entonces, llegué a la conclusión de que estábamos viviendo una gran titulación en materia socioeconómica en el mundo. Y esa titulación tenía que ver con la aparición de una nueva forma de hacer riqueza, que tenía que ver con la aparición de los unicornios. Y ahí es donde comenzamos a pensar que estábamos pasando del tiempo de los dinosaurios corporativos, que tienen que ver con la transformación del medio físico por medios analógicos, a un tiempo de transformación disruptiva por medios digitales y simbólicos, que lo llamamos el tiempo de los unicornios. Y esto cambia radicalmente los procesos de creación, agregación, captura y compartir de valor. Para los que han leído al respecto, sabrán que unicornios es la metáfora que creó Aileen Lee de Cowboy Ventures, para referirse a las startups que no se cotizaban en bolsas, pero que lograban en cortos lapsos, generalmente un promedio de 6 años, una valoración superior a los $1.000 millones. Cuando escribimos el libro, habían 34 unicornios en el mundo, estamos hablando del año 2016. Bueno, hoy en día hay 1.400 unicornios de acuerdo a las empresas que llevan estos registros, como son CV Insights y Crunchbase. Y lo interesante es cómo están comenzando a aparecer este tipo de unicornios en todo el planeta. Durante la pandemia incluso se han expandido como nunca. O sea, mientras otros se quedaron en el camino, ellos se expandieron como nunca. Ya en América Latina, cuando escribimos el libro, estamos hablando hace 5 años, 6 años, no había ningún unicornio latinoamericano. Hoy en día ya tenemos aproximadamente 22 y el número está creciendo. Bueno, 24 tengo registrados ahí. Y el número está creciendo. La cosa es que mientras en el 2020 el PIB mundial cayó casi el 5% y se perdieron cerca de 8.5 millones de empleos, hubo empresas que prosperaron como nunca. ¿Cuáles fueron esas? Pues las empresas de este mundo, del mundo de los unicornios, que no solamente están apareciendo y prosperando en lo económico, sino que además están generando transformaciones tecnológicas sorprendentes. Ese fue el libro Tiempo de Unicornios. Pudimos ver que ahí convergían algunas cosas como una inteligencia colectiva
este concepto de inteligencia colectiva se está estudiando mucho en el MIT, porque siempre hubo alguna forma de inteligencia colectiva, pero ahora con todo el mundo de las redes, esta inteligencia colectiva se ha extendido de manera exponencial. Hay centenas de organizaciones que han recibido el nombre de organizaciones exponenciales por la gente del Singularity University, que han hecho de la innovación el motor de todo su crecimiento. Y está todo este tema de las tecnologías habilitadoras que están apareciendo y a las cuales haré un poco más de referencia y que están llevando a eso que Jeremy Rifkin llamó a la sociedad de costo marginal cero, que por ejemplo permite tomar fotografías con cero costo a diferencia de cómo era antes. Bien, estas cosas están prosperando ahí donde hay unos ecosistemas de cultura, empresas y países donde se promueve la innovación sistemática. Y eso está llevando a fenómenos de disrupción a nivel global. Entonces, Tiempo de Unicornios hace mucha referencia a dos aspectos, a la revolución industrial 4.0, que ustedes deben haber revisado más de una vez, y a la evolución humana con dirección inteligente de la que nos habla Peter Diamandis, en donde hace referencia a cómo estamos cableando el planeta, ¿no? La más reciente expresión de esto es el caso de Starlink de Elon Musk, que ha permitido dar servicio a Internet a Ucrania en medio de la guerra, gracias a los satélites. Está todo este tema de la emergencia de la interfaz cerebro-computadora, la inteligencia artificial y la apertura de la frontera espacial. Todo esto conlleva oportunidades y riesgos inéditos. David Ritter lo dijo de alguna manera, para hablar de la gente, el tema del empleo, que estará hecho de trabajos que no existen, de industrias que usan tecnologías nuevas en condiciones planetarias que ningún ser humano jamás ha experimentado. Bueno, yo estaba trabajando a partir de este libro, con varias empresas, aplicando lo que llamábamos un programa de El Camino del Unicornio, y de repente llegó la pandemia. Pero no solo llegó la pandemia. En el año 2019 se presentaron, en marzo del 2019, una serie de fenómenos que fueron sorprendentes, porque en un solo mes pasaron muchísimas cosas. En Nueva Zelanda hubo una masacre en Christchurch, en Brasil y Holanda hubieron una serie de tiroteos en las escuelas, en Venezuela hubo unos enormes apagones de energía que quizás recordarán, de más de 155 horas y que causaron la muerte de numerosos niños en los hospitales de Venezuela. Hubo un ciclón Idai que golpeó Mozambique y formó un océano interior que era visible desde el espacio. Un meteorito, y esto poca gente lo sabe, estalló sobre el mar de Bering con una potencia de casi 10, el equivalente a 10 bombas atómicas, pero nadie se enteró. Afortunadamente no hubo ni víctimas. Hubo enormes inundaciones en Indonesia y una organización terrorista ejecutó un atentado en Sri Lanka con cerca de 390 muertos. Bueno, el hecho es que eso, sumado al tema de la pandemia, me llevó a pensar en el tema de los males mundiales. Y ahí comenzó la escritura del libro del que les voy a hablar, que se llama La creación del mundo. Y el tema me llevó a tratar de estudiar primero qué es esto del mal. Y segundo, si podemos hacer algo al respecto. Ahí, por supuesto, emergió que estas definiciones del mal son muy diversas. Y la frase de Antonio Marina resonó. Antonio Marina, como ustedes saben, ha escrito un libro muy interesante que se llama La inteligencia creadora, y entre otros muchos libros. Y aquello de que todos vivimos en la misma realidad, pero en mundos diferentes. Las preguntas que dieron inicio al libro fueron si existen males globales, que más allá de los locales o comunitarios y cercanos, que amenazan el futuro, que amenazan a nuestros mundos y aún a la misma especie. Y si era posible mejorar la vida humana en el planeta. Y la última pregunta era si podíamos decidir nuestro futuro o estábamos obligados a vivir en el futuro que otros deciden. Lancé una encuesta entre amigos en 20 países, haciéndoles preguntas de cuáles creían que eran los males globales,
Y fue muy interesante la respuesta porque personas que pertenecían a religiones distintas, géneros distintos, razas distintas, habitantes de países distintos, tenían una creciente convergencia en identificar los males globales. El calentamiento global, la desigualdad, la corrupción, la contaminación, es decir, a pesar de que tenían contextos en los cuales podían hacer definiciones muy distintas y diferenciadas del mal, en cuanto a males globales habría una gran convergencia de opiniones. Entonces, en esa dirección, vimos que no solamente aquellos que yo había consultado, sino que habían otros que estaban escribiendo en el mundo que comenzaban a opinar sobre estos temas o estaban opinando fuertemente sobre estos temas y esto me llevó a profundizar en la investigación para trabajar en el tema de de cómo superar los males globales e incluso esto desde una perspectiva que tenía mucho que ver con prestarle atención a lo que pasaba con la ciencia y con la tecnología. Y ahí en un mundo en donde había margen para ser pesimistas o para ser optimistas, apareció Hans Rosling, que lamentablemente ya murió, y dijo, al final de cuentas, lo importante es ser posibilistas, es posible o no es posible. Y en esa dirección de ser posibilistas comencé a trabajar y a investigar, y entonces apareció algo que, por cierto, está conectado con lo que Fernando Miralles estuvo trabajando tan extraordinariamente en su presentación, que es el hecho del cambio de época en el que nos encontramos. Quizás algunos hayan oído hablar del árbol de Teneré. El árbol de Teneré en su momento fue el árbol más solitario del mundo, estaba en el desierto de Sahara, a 400 kilómetros de cualquier otro árbol, y era un referente en medio del Sahara. Y estuvo ahí hasta que estuvo por décadas, hasta que en el año de 1973 un camionero sirio borracho estrelló su camión contra él y lo derribó. Tenía todo el resto del desierto para manejar, pero bueno, derribó al árbol de Teneré. A partir de entonces comenzaron a buscarse el árbol más solitario del mundo y ahora se considera que el árbol de Campbell, que está al sur de Nueva Zelanda, es el árbol más solitario del mundo porque no hay otro árbol en 600 kilómetros a la redonda. Este árbol es interesante porque lo están estudiando para ver cuándo es que comenzó el antropoceno. Esta categoría de época que creó el señor Paul Crutzen en el año 2000, el Premio Nobel de Química, para decir que estábamos saliendo del Holoceno y pasando al Antropoceno, es decir, a la etapa en que todo, hasta la geología, todo es afectado por el ser humano. Y por eso se habla de antropogénesis, a estos procesos. Y es interesante, bueno, escuchando a la exposición de Fernando Miralles, probablemente el antropoceno comenzó allá por 1850, como él lo decía, pero los que están estudiando el árbol de Campbell han encontrado que al encontrar ciertas huellas de la etapa en que se hicieron los experimentos atómicos en el árbol, están tratando de fijar el inicio del antropoceno allá por la década de 1950. En fin, ahí hay debates. Pero lo interesante es que esta reflexión de árboles solitarios inmediatamente la conectamos también con la reflexión sobre que en el fondo vivimos en un planeta solitario. Somos una especie de isla de Pascua en el universo y si bien cada año se descubren decenas de exoplanetas y eventualmente algunos con potencial de vida, la verdad es que estamos bastante solitarios en el universo y no es fácil. No, no es fácil entender esto, pero esa soledad hace que sea muy significativa y muy importante el trabajar por la preservación del planeta. Entonces ahí vino la gran reflexión de que muchos de los males eran generados por el mismo ser humano. Trabajando en estos temas, apareció una señora de la Universidad de Oxford, Kate Raworth, quien escribió 7 maneras de pensar la economía en el siglo XXI
y creó un concepto que es el concepto de lo que se llama la economía de la rosquilla, que por cierto está sirviendo de referencia para algunas ciudades, como es el caso de la ciudad de Ámsterdam, para la definición de sus políticas y de qué se autoriza y qué no se autoriza en el desarrollo de esa ciudad. Según la economía de la rosquilla, hay cosas que los humanos hacemos por exceso que van generando males, desde acidificación de los océanos, contaminación, carga de hidrógeno, en fin, una cantidad de problemas. Y hay otras cosas que por déficit le crean problemas a los seres humanos, o sea, cuando no tenemos suficiente agua, no tenemos suficiente comida, salud, educación, ingreso, en fin. Entonces, creó el concepto de que hay un techo ecológico, un fundamento social y hay un espacio que es seguro y justo para la humanidad, que es donde se debería trabajar. Eh, Ella hace referencia a que eso debiera dar lugar a una economía regenerativa a nivel planetario y mucho mejor en términos distributivos. Este pensamiento nos lleva a pensar, o me llevó a pensar en que, bueno, hay organizaciones que incrementan el sufrimiento humano y hay organizaciones que arriesgan la existencia de la especie. Como siempre ha sido mi tema el trabajo en las organizaciones, entré en que me interesaba saber, bueno, cómo deben ser estas organizaciones creadoras de valor y bienestar que formen parte de ecosistemas sostenibles. Al entrar en esos temas, por supuesto, aparecen todos estos criterios ESG que se están aplicando en muchas empresas que tienen que ver con la preocupación por el ambiente, lo social y la gobernanza. Y eso comenzó tomando en cuenta este contexto, eh, avancé en otra reflexión que está en el libro. Y es que hay una conectividad entre lo que pasa en el mercado o en el entorno, las tecnologías que llegan a prosperar en ese mercado, y cómo esas tecnologías afectan a la organización del trabajo. La organización del trabajo afecta a la organización social y afecta a lo que se valora. Y en el tiempo hemos ido pasando por diferentes cosas a una velocidad enorme. Y en el tiempo de vida, sobre todo de nosotros los que ya estamos en esta fase, ya hemos pasado por la Edad Media, ¿no? Creo que estamos ya en el Renacimiento. La cosa es que hemos ido avanzando desde un mercado que era muy local a uno global y ahora estamos en un mundo más bien que yo lo llamo global, donde todo el mundo está buscando redes de aseguramiento local después de las crisis que han habido en los sistemas de logística internacional, pero sabemos que hay conexiones e impactos globales y se están creando una serie de barreras normativas para el control de impactos extraterritoriales. Y se habla ya de que se nos viene encima una gran recesión como prolongación de la que ya hubo con la pandemia. Entonces conceptos como el concepto de estancamiento secular parece que comienzan a estar presentes en nuestra realidad. Y la tecnología, que en un momento estuvo centrada en la organización, después centrada en el individuo, y comenzamos a tener en nuestros celulares más capacidad de cómputo que la que tenía la electricidad de Caracas hace 40 años, y ahora comenzamos a entrar pues en un mundo centrado en redes, con mucha automatización, inteligencia artificial, biotecnología, Internet de las cosas, las redes de personas y artefactos, blockchain, criptomonedas, en fin, una gran cantidad de cambios que podemos ir revisando en el libro, hago referencia a ellos con mucho mayor detalle, que están afectando la organización del trabajo, que en su momento fue muy jerárquica, muy funcional y proteccionista, que dio lugar a unas redes de negocios, de apertura y conectividad y una digitalización progresiva, y que ahora todo el mundo con la pandemia y la revolución 4.0 comenzó a hablarse y a practicarse esfuerzos de transformación digital y a entrar en el mundo de la robótica y los sistemas autónomos, el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud, las fintechs, todos los temas de desintermediación que están afectando tanto a la banca, aparición de las organizaciones exponenciales e híbridas, y hablaré un poquito más de eso, y aparecen nuevos contratos psicológicos de agente principal y nuevas formas de interacción en realidades virtuales que ya se están anunciando con el famoso metaverso. Bueno, esto está afectando, en mi opinión, la organización social, que siempre fue muy centralizada y dependiente, se fue volviendo muy descentralizada e interdependiente, y ahora estamos en unos procesos en donde están apareciendo la necesidad de revisar los contratos sociales,
estamos entrando en ese mundo que Mariña llama el mundo de las soledades interconectadas, donde hay tanto tribus virtuales como ciudades exponenciales que crecen increíblemente, a una velocidad increíble, como es el caso de Shenzhen. Eh, los temas de gobierno digital, problemas serísimos de extremismo distributivo y una creciente necesidad de conciliar la cultura con la naturaleza. Esto lleva a cambios también en los valores, ahí donde se valoraba la productividad, la disciplina y la lealtad, se pasó a valorar más la competitividad, la responsabilidad de iniciativa, y ahora, y esto está sujeto a todas las discusiones del caso, comenzamos a darle mayor valoración a temas como la libertad, la privacidad, la seguridad, el manejo de experiencias compartidas. Incluso se plantea cada vez más, las personas valoran más en cómo autodefenderse y cómo autodesarrollarse en un mundo complejo. En esto estaba trabajando con el libro cuando de repente en el proceso comienzan a aparecer un fenómeno que me lleva a pensar de que nos estamos moviendo hacia una civilización cuántica. ¿A qué me refería y por qué apareció eso? Una serie de empresas, de las que están IBM, Microsoft, Intel, Honeywell, Rigetti Computing y una serie más, comenzaron a trabajar en el tema de la computación cuántica. Recordarán ustedes que en el año 2019 Google anunció que había logrado la hegemonía cuántica e inmediatamente saltó IBM y dijo que ellos también. Y bueno, la cosa es que en el cortísimo tiempo que va del año 2019 para acá, el crecimiento en capacidad de cómputo por vía de la computación cuántica es impresionante. Ya para el año que viene van a estar produciendo el primer chip comercial con más de 1000 qubits. Cuando se hizo lo de la computación, lo de la hegemonía cuántica en el 2019, no se llegaba sino a 12 qubits. Bueno, esta capacidad de cómputo, y recordarán quizás que la manera de presentar la computación, la hegemonía cuántica fue decir que habían resuelto en 200 segundos un problema que con la computación tradicional hubiera tomado 10.000 años. Ahora imagínense, eso fue con 12 qubits. Ahora pasemos a 1000 qubits que van a estar presentes el próximo año. Organizaciones como la Unidad de Prospectiva del Imperial College han estado investigando este tipo de avances en lo tecnológico que nos están llevando de manera exponencial a un cambio en el piso tecnológico y por ahí el cambio en el piso del trabajo y por tanto el impacto en lo social y económico. Hay tecnologías que están ahora ya en desarrollo, hay otras que están muy pronto, en menos de 10 años en desarrollo, no me voy a detener mucho aquí, y hay otras que se espera que estén en el mercado hacia la década del 2050 y hay otras que no se sabe cuándo, pero que forman parte incluso de la ciencia ficción por ahora, ¿no? Pero la cosa es que hay quienes están avisorando estas tecnologías transformadoras que están impactando nuestro mundo. En esa dirección hay muchos impactos que se están esperando y hay mucha gente trabajando en tratar de anticiparlos, porque esos impactos son los que abren el horizonte de posibilidades para afrontar los males globales. Incluso se comienza a pensar que estamos pasando a una tecnología que va a ser transhumana, conforme se vayan incorporando casi como prótesis muchos de estos avances, y eso es lo que ha llevado a gente como Harari a decir que estamos pasando a ser el Homo Deus. Hay algunas megatendencias que pueden leer por todos lados, por ejemplo, las que maneja la Singularity University, donde dicen las cosas que se están transformando según ellos y que están aquí van a estar antes del 2030, según la Singularity, como por ejemplo el cambio en la industria de seguros, el cambio a los vehículos autónomos y los coches voladores, ya hay algunos en prueba ya en Dubái, la producción de demanda y la entrega bajo demanda, la capacidad de sentir y saber cualquier cosa en cualquier momento. Es muy interesante que ahí en Ericsson, donde trabaja mi hijo en temas de inteligencia artificial y aprendizaje en línea,
están trabajando en lo que llaman la Internet de los sentidos. Ustedes saben que hoy en día el Internet no permite saborear, ni olfatear, ni tocar cosas. Bueno, ya hay gente que está trabajando para que eso pueda ocurrir más temprano que tarde. Está todo el tema de la disrupción de la publicidad que nos hará pasear por los mundos de la realidad virtual, todo el mundo de cómo se está difundiendo con gran fuerza la agricultura al interior de las ciudades. El amigo Ángel Ceballos, que no sé si está por ahí, ha estado trabajando en esa idea. Todos los temas de la interfaz cerebro-computador, que han comenzado con el reciente, el año pasado hizo la presentación de un cerdo con un chip en el cerebro del amigo Elon Musk a través de su empresa que se llama Interlink. Bueno, y todo el tema de la realidad virtual y el mayor enfoque en sostenibilidad del medio ambiente y las terapias genéticas, que ya las pudimos ver en aplicación con las vacunas. Empresas como McKinsey comienzan a decir que todo esto comienza a configurar una nueva era, cosa que es la que yo también creo. Según ellos, vamos a entrar en un mundo multipolar que va a coexistir con creciente polarización. Va a haber un mundo post-digital con estas tecnologías que yo llamo habilitadoras y que llaman transversales. El tema de los medios para atender al envejecimiento y a los males que el envejecimiento trae y la transición posible hacia energías de bajo carbono. De eso ha hablado mucho mejor que yo y con mayor fundamento en estas presentaciones que han hecho en PAPA. Y todo el tema de la posible superación de la deuda para llegar en algún momento a una estabilización global. Pero eso sería lo que ocurriría en la nueva época. Por ahora estamos metidos en algunos problemas. Verán que la inversión generalmente señala hacia dónde van las cosas. Todavía en las tecnologías cuánticas está comenzando, pero si esto crece, impacta el resto de tecnologías. Y vamos a ver impactos muy fuertes en los próximos años, sobre todo en los próximos 20 años por lo menos. La, entonces, el argumento que había detrás que hay en el libro es que hay unos cambios en la tecnología que están cambiando la organización del trabajo, la organización social, los valores, etcétera, y que todo eso abre un horizonte de posibilidades para atender los males globales. Por supuesto, la pregunta era, ¿y por qué no se hace si eso está ahí? Si el futuro ya está aquí, solo que está desigualmente distribuido. Y llegamos pues al tema de las barreras sociopolíticas que generalmente están detrás de que muchos de los avances que ya están disponibles para solventar males globales no se apliquen o que se apliquen de manera desigual. En algunos países, por ejemplo, por razones de tener a mi hijo en Suecia, viajo con alguna frecuencia allá y veo cómo se avanza en este país tan pequeño a gran velocidad, mientras en otros países que estamos totalmente atrasados. Así que hay eso. Y todo esto estaba ahí hasta que en enero de este año nació Martín. Martín es mi último nieto. Y me pasó algo que quizás a algunos de ustedes les ha pasado como abuelos, y es que me puse a pensar, ¿cómo sería el mundo cuando mi nieto tenga mi edad? Eso será más o menos para allá por el año 2095. Y eso dio lugar a escribir un artículo que se llamó El Umbral, que me lo publicaron en España en una revista digital y que ha tenido cierta difusión. El, la, el mensaje, y esto está muy recogido en el libro, es que si estamos en ese camino entre la sociedad digital post pandemia, que está en pleno desarrollo, y la sociedad cuántica, que está recién emergiendo, vamos a tener que pasar por un umbral. Eso es lo que usualmente se le llama un espacio liminal, o liminar, en el que se va a vivir por lo menos los próximos 20 años. Pero ahí llegué con la convicción de que nadie está preparado para ese paso. Ni las empresas ni las personas estamos preparados para hacer el tránsito por el umbral, que es un umbral absolutamente complicado. Por supuesto, algunas empresas, países, comunidades se quedarán atrás y se quedarán, incluso algunas están en épocas predigitales, mucho más atrás, y van a sufrir mucho estos cambios.
pero sin embargo son pocos, en mi opinión, y esa es mi opinión, de los que están preparados para hacer ese tránsito, que es el tránsito en el que habrá que vivir en los próximos 20 años, en donde todo lo que ya está aquí, como la inteligencia artificial generativa, la tecnología consciente, la neuromining, los NFTs, los avatares, los gemelos digitales, la Internet, todas estas cosas que ya se están trabajando, si no están difundidas en el mercado, pero se están trabajando, ya van a estar aquí y van a darle forma a esa sociedad o civilización inclusive. Entonces, la pregunta que comenzó a hablarse, bueno, ¿y cómo hacemos para prepararnos para ese tránsito? Eh, y para utilizar el tránsito en beneficio de solventar males, o por lo menos evitar que se sigan expandiendo. Bueno, el artículo aquel del que les hablo, comencé a especular cómo hacemos todos los que trabajamos con estos temas del futuro, que como se está hablando de lo que no existe, entonces uno acude a metáforas. Y entonces apareció toda una fauna que va a poblar ese espacio de transición, este umbral. Uno es lo que llamamos las anomalías, yo le puse nombre medusas, para hacer referencia a eso que Jared Diamond llama la amnesia del paisaje, es decir, esas cosas que están ocurriendo y que no les prestamos atención, simplemente las ignoramos, a pesar de que son signos y síntomas de cambios inusuales que están ocurriendo alrededor y que simplemente no les prestamos atención. Le dije medusas porque es como cuando caminamos por la playa y nos encontramos unas medusas y nos parece que son inofensivas, pero allá en Australia hay unas que son pequeñitas que si usted la pisa puede morir en minutos. Bueno, eh, igualmente apareció este señor Nassim Taleb que habla de los cisnes negros, que hace referencia a aquellas cosas que se consideran improbables o hasta imposibles de ocurrir y sin embargo ocurren. Y entonces después todo el mundo está explicándolas. Ya hemos visto que han aparecido varios cisnes negros. Y están las advertencias ignoradas que Michelle Walker le llama los rinocerontes grises, aquello que todo el mundo anunciaba y que sin embargo son ignorados. Eso usó ella en el año 2013 y eran las advertencias que ella mencionaba estaban relacionadas con el cambio climático, pero también apareció por ahí en esa misma época un hombre como fue Gary Kasparov anunciando en un libro que se llamaba El invierno que está por venir, en donde ya anunciaba la guerra de Ucrania, y sin embargo nadie le, le paraba a su advertencia. Sabemos que si en la medida en que estemos atentos a estas cosas, podremos estar atentos también a los signos y a los síntomas de lo que ocurre, a los hechos, a aquellas cosas que no vamos a poder cambiar y a los problemas que estas cosas nos van creando y que podríamos trabajar para superarlos. Esto viene cargado de riesgos, viene cargado de oportunidades también, y, pero el hecho mayor para mí es que todo esto conlleva una necesidad de desarrollar nuevas capacidades organizacionales y nuevas competencias personales para viajar al futuro, sobre todo recientemente trabajando estos temas con estudiantes de arquitectura, me decían, bueno, mucho de eso se va a resolver en qué haremos en los hábitats, en el hábitat humano y en el hábitat natural, y deberíamos preguntarnos cuál será el impacto en el hábitat de todas estas cosas. Hoy eh, me permito hacer algunas reflexiones sobre una serie de percepciones que andan por ahí. Primero, estamos claros de que hay una revolución tecnológica, que se ha reforzado el nacionalismo económico en muchos lugares, que hay enormes tensiones sociales en todas partes. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo alrededor del mundo, que lleva a todas estas crisis migratorias, etcétera, que hay una gran crisis de seguridad global, crisis de gobernanza, comenzamos a tener la sensación de que no hay liderazgo en el mundo o en nuestros países y que no hay ni siquiera los marcos institucionales adecuados para esta realidad y que incluso hay gente que anda con esta percepción de riesgo de extinción y se han dedicado a echarle sopa a los cuadros y a las obras de arte y a pegarse contra ellas, en fin, porque andan pensando que si no se hace algo, el planeta se va a extinguir. Bueno, eso genera una serie de hechos y problemas. Hay sin duda una gran incertidumbre en las personas, una sensación de debilidad institucional, de reducción de la licencia social para hacer cosas, lo están viviendo las petroleras y las mineras en general,
que hay una gran volatilidad de los mercados, que se está pasando de lo que era la reciprocidad en el comercio internacional a la retaliación en la economía y que estamos a punto de entrar en una guerra fría 2.0, que es ahora una guerra híbrida en donde no solo pelea la gente en el campo, sino que se inunda pues los cielos con drones y o todo tipo de intervenciones a nivel cibernético. Eso que está pasando en la sociedad y en los mercados, pues afecta mucho a las organizaciones. Se ha reducido la vida promedio de las organizaciones. Se está pasando mucho del just in time y del just in case al concepto de resiliencia. Resiliencia, cómo responder a todos los males que han ocurrido, por ejemplo, con la pandemia. Se están produciendo grandes cambios culturales y operacionales y cambios en las formas de acceso al capital, sobre todo con estas nuevas medios de desintermediación. Y esto afecta a las personas. Eh, Uno observa por doquier una gran inseguridad psicológica, mucho desconcierto, mucha frustración y ansiedad, y todo esto en un mundo de soledades interconectadas muy amplios. Entonces, todo pareciera avanzar pues, a requerimientos de transformar el contexto, pero además a requerimientos de desarrollo personal para estas nuevas realidades. Esos son los temas que trabajo en el libro. Y comienzo a hacer preguntas de cómo prepararse para cruzar el umbral. Y ahí comienza a aparecer el tema de tener que trabajar, por un lado, lo deliberado y por otro lado, lo que es emergente. Hay cosas que surgen de la voluntad humana, pero hay otras cosas que surgen de la complejidad. Y entonces el futuro comienza a ser distinto. Cuando uno se mete en ese mundo, que por eso digo que el futuro ya no es lo que solía ser. Imagínense cómo soñábamos cuando éramos muchachos que iba a ser el futuro, y el futuro está sorprendiéndonos. Han comenzado a aparecer conceptos como que el campo de juegos para las personas y las organizaciones en este tránsito por el umbral va a tener que ver con jugar juegos finitos. Estos tienen que ver con todo aquello que surge de nuestra voluntad y que está sujeto a diseño y construcción, tema de los ingenieros. Ahí el objetivo es ganar. Y esos juegos se agotan cuando se gana o se pierde, o cuando cambian las normas o cambian los actores. Vas a hacer un edificio, ese juego se agota cuando terminaste de hacer el edificio. Vas a desarrollar un activo petrolero, eso se agota cuando el desarrollo se hizo, cuando la explotación se hizo y cuando la recuperación se hizo, es decir, cuando recorres todo el tema del activo. Pero hay unos juegos que son infinitos, que son los que surgen de la complejidad y esos están sujetos sobre todo a siembra y cultivo. Porque esos juegos hay que seguirlos jugando, porque nunca se agotan, aunque cambien los actores y cambien las normas que son externas. Estos juegos derivan de la complejidad y de ordenadores sinergéticos. Son los juegos como es la vida, como es el desarrollo de la naturaleza, etcétera. Son juegos en los que estamos metidos de manera infinita. Bueno, y creemos que las organizaciones van a tener que ajustarse, que así como hay organización y acción para el logro de lo inmediato, también tenemos que trabajar en organización y acción para perdurar y para lo trascendente, para lo que debe estar ahí cuando nosotros ya no estemos ahí, para el juego que debe seguirse jugando, incluso cuando cambien las generaciones. Y la reflexión de fondo es que las organizaciones que van a perdurar en este nuevo campo de juego van a ser tanto capaces de dominar productiva y competitivamente los juegos finitos, como participar colaborativamente en los juegos infinitos y en procesos de co-creación de futuros. Cuando hablamos de juegos finitos, que tiene que ver con lo deliberado, con el diseño y la construcción, estamos hablando de cosas que conocemos: inteligencia estratégica, innovación sistemática, pensamiento de diseño, planificación, gestión de cambios, métodos de gobierno y gobernanza. Cuando hablamos de juegos infinitos, que es aquello que emerge, en donde por eso uso la palabra de siembra y cultivo, estamos hablando de abordar con el pensamiento cosas como la sinergética y los ordenadores. La sinergética, como ustedes saben, está detrás del pensamiento del láser. El láser no es más que luz difusa que cuando se ordena, pues es capaz de cortar el acero. El tema está en cómo se ordena. Está todo el concepto de autopoiesis, esa capacidad de autogenerar organización, que se está dando en medio de toda la crisis de América Latina, por ejemplo.
cuando uno observa a estas personas por decenas y centenas y miles que se organizan de la manera más espontánea para cruzar una selva como el Darién o para sobrevivir en los procesos migratorios. Hay todo el tema de la creatividad, todo el tema del aprendizaje organizacional, de lo que se puede hacer desde la siembra con la educación, desde las políticas y marcos regulatorios o con la generación de ecosistemas en donde prosperen cosas que ni siquiera podemos imaginar ni planear. Entonces ahí hay dos tipos de juegos y dos maneras de jugarlos distintas. En ese campo de juego, en mi opinión, están apareciendo nuevos factores, nuevos insumos y generadores de hechos, están apareciendo nuevos agentes de cambio, nuevos impulsores y habilitadores del esfuerzo creador y de innovación, nuevos procesos y prácticas que están integrando lo humano lo humano y lo artificial. Veremos gente trabajando mucho con inteligencia artificial y con sistemas de soporte al desempeño. Nuevas relaciones para la creación de valor, nueva ética que se está homologando en alrededor de algunos valores, instituciones locales que tendrán que ir apareciendo, no sé bajo qué forma, pero tendrán que ir apareciendo. A la vez que hay muchas expresiones marginales que van a estar presentes de miedo, de resistencia, de parálisis y ansiedad ante los cambios. Bueno, son cambios estructurales, que en alguna medida yo los veo también como cambios estructurales en las relaciones. Primero, las relaciones entre las personas, esto que ya hemos hablado de las sociedades interconectadas, que llevan a la exhibición pública de emociones y a muchas creencias compartidas, que incluso llevan a crear todos estos temas de conspiraciones, etcétera. Pero también las relaciones entre las personas y la tecnología están cambiando. Está la virtualidad, la conectividad, la interactividad digital, y están cambiando las relaciones entre los artefactos con la Internet de las cosas, el aprendizaje de máquina y la inteligencia artificial. Es sorprendente que lo que estaba produciéndose en ese mundo, y las empresas como Siemens, Ericsson y todos ellos están trabajando muchísimo en conectividad entre artefactos. Y está todo el mundo de conexión entre las personas y la creación de valor. Cuando uno ve con lo que pasó desde el 96 con Deep Blue a lo que está pasando ahora con AlphaZero, que es una máquina que se entrena a sí misma por vía de redes neuronales adversarias, uno se da cuenta que las cosas se están acelerando a una gran velocidad y que están afectando estos sistemas de relación. Cuando cambian estas relaciones, cambian los mundos. Y en cada uno, entonces cambia el horizonte de futuros posibles. Y ahí es donde aparece el amigo Hammer, Michael Hammer, que nos dijo que el secreto del éxito no es prever el futuro, que ya sabemos, ya lo dijimos de entrada, que no existe, sino ser capaces de crear una organización que prospere en un futuro que no puede ser previsto. Esto es casi un mandato. Y en esa dirección hablo yo de que nuestras organizaciones, al final de cuentas, son máquinas del tiempo. Nos metemos en ellas para viajar al futuro. Y por supuesto, quisiéramos que vayan a un futuro que nos guste, porque lo peor que puede pasar es que la organización en que estamos vaya a un futuro que es distinto del que aspiramos en lo personal. Las organizaciones estuvieron muy influidas por el mundo analógico, ahora están muy metidas en el mundo de lo digital y pronto estarán metidas en el mundo de lo cuántico. Tendrán que cambiar, tendrán que modificarse. Y como conversaba con Eduardo muy temprano, cuando uno se muda con frecuencia, la tecnología que hay que dominar es la tecnología de la mudanza, porque si te estás mudando de una tecnología a otra, te va a resultar difícil dominarlas sin pasar por unos estados de esquizofrenia. Dominar la tecnología de la mudanza va a ser muy importante. Hay organizaciones que ya están trabajando en esa dirección. La gente de Singularity University escribieron un libro que se llama Exponential Organization, donde estudiaron muchas de estas organizaciones que están emergiendo en el mundo de los unicornios y descubrieron algunas cosas. Que primero, que casi todas se enfocan a propósitos de transformación masiva a nivel global, trabajan mucho con outsourcing y personal bajo demanda. Bueno, por cierto, hoy supimos la noticia de todo el gentío que ha despedido Elon Musk ahí en Twitter. Trabajan mucho con temas de comunidad y multitudes, trabajan usando algoritmos, cosas que ya sabemos,
con activos apalancados, como es el caso de Airbnb y Uber, que no tienen los activos. Los activos son las personas que se afilian ahí. Todo el uso de tecnologías sociales, de temas de autonomía, experimentación, tableros de control, interfaces, en fin, hay todo un mundo de cambios en las formas de organización que están en desarrollo. Lo que puedo adelantar de mi percepción es que estamos entrando en organizaciones que cada vez van a ser más híbridas, tanto en el espacio temporal, con el trabajo presencial y virtual, como local y global, como que van a trabajar tanto en el universo como en el metaverso. Ya están habiendo negocios en el metaverso, como que va a haber pues una gran hibridación tecnológica de lo físico, lo intelectual, lo emocional, lo humano con la automatización y la robótica, y lo que se está llamando hibridación del talento, en donde se combina la inteligencia y pasión humana con la inteligencia artificial. Esto cada vez tiene que ver más con el tema de cómo controlar el impacto del ambiente y el impacto que se produce en el ambiente, cómo responder al cambio en los marcos normativos que se están generando y al cambio en los mercados y a los sistemas, el cambio en los sistemas relacionales, a las nuevas formas de acceso al capital y a la aplicación de tecnologías transformadoras. Estas cosas van a exigir tanto trabajar en el desarrollo de las capacidades de las organizaciones, eh, trabajando en temas de innovación asistida por prospectiva, el uso de gemelos digitales, de inteligencia artificial. Por cierto, esto de los gemelos digitales está cada vez más en uso en el mundo de la manufactura y en el mundo petrolero. Y todo el mundo del desarrollo continuo de competencias que ahora van a estar muy asistidas por inteligencia artificial y sistemas de soporte al desempeño, que ya venían de hace mucho y que se están desarrollando aceleradamente. Hemos sabido, y sobre todo gente como Eduardo, han trabajado mucho en estos temas, y muchos de ustedes en los temas de cómo conectar la intención estratégica con la acción. Es decir, la interacción estratégica por vía de decisiones y a través de la organización se traduce en acción y en desempeño. Pero eso exige hacer algunas cosas como actualización continua de la estrategia, comunicación de la estrategia, producir resultados de impactos, hacer aprendizaje estratégico y tener inteligencia de negocio. Así que nos vamos a estar viendo que cada vez más necesitamos mucha sensibilidad a los requerimientos del contexto, mucho reto de las ortodoxias para poder fortalecer la cultura, mucha responsabilidad y cultivo de la licencia social. El tema de la licencia social se ha vuelto particularmente importante para las empresas mineras y todas las que explotan recursos naturales. El tema de que necesitamos de mucha inteligencia anticipatoria, ahí aparece la perspectiva y el tema de la administración estratégica. Para mí la planificación estratégica está en un nivel dentro de la administración estratégica, mientras la planificación estratégica tiene que ver con lo deliberado, la administración estratégica atiende también al manejo de lo emergente de la complejidad. Y está todo el tema de saber si uno simplemente está creando mundos o tratando de sobrevivir en los que otros están creando. En ese marco, el tema del aprendizaje estratégico es clave. Es decir, cómo generar aprendizaje organizacional y hacer desarrollo continuo de capacidades y competencias. Por supuesto, eso pasa por algo que ustedes recordarán que tiene que ver con todo el viaje de descubrimiento y síntesis que lleva al esfuerzo deliberado, pero también lleva a pensar cómo se resuelven los problemas. Si los resolvemos desde el pasado, simplemente tratando de modificar la historia, como ha venido hasta ahora, nos dieron unas excelentes ilustraciones en presentaciones anteriores sobre cuál fue la historia de Venezuela o cuál fue la historia del proceso de contaminación ambiental. Bueno, uno puede usar proceso deductivo y analítico para hacer innovaciones que traten de modificar la historia. Pero también se puede pensar las cosas desde el futuro, haciendo expectativas de cómo quisiera uno que sean las cosas, un proceso de diseño para hacer una nueva historia, no solamente modificar lo existente. Estamos ahí en temas de creatividad que van a ser cada vez más exigentes. Bueno, en ese mundo de que ya hablábamos de la rosquilla, comencé y ahí termina aborda el libro de que hay toda una serie de elementos por manejar. Por ejemplo, hay que trabajar en el mundo de la energía, de eso saben ustedes
mucho más que yo, todo el tema de la hibridación de fuentes, de los medios de distribución y de uso, el tema de los renovables y no renovables, todo el tema del hidrógeno, esto que viene con gran fuerza, que es el ITER, el tokamak, que es la energía de fusión, y lo que se está produciendo con el redireccionamiento de la inversión. Ya en el 2014 el grupo Rockefeller, que ustedes saben que hizo toda su fortuna con el petróleo, ese grupo decidió sacar sus 14.000 millones de dólares del fondo de inversión de todo el mundo petrolero. Y está el retiro que ha hecho la gente de Noruega de ese mundo, de la inversión de ese mundo. Y está todo el mundo de la salud y la salubridad y todo lo que se puede hacer con telemedicina, la posibilidad de una red global de seguridad sanitaria, todo el tema de ingeniería médica y bioingeniería que está avanzando mucho, todo el mundo de la alimentación, en donde algunas de las cosas son sorprendentes, como la aparición de la biología sintética para la creación de carne y lácteos sintéticos, por ejemplo. Está todo el mundo del hábitat humano, que ya en el 2009 los habitantes urbanos han superado a los del campo. 56% de la población mundial ya vive en ciudades interconectadas, y entonces hablamos de ciudades de todo tipo, ¿no? Nuevos materiales, etcétera. Está el mundo de la integración territorial, el transporte y la conectividad. Para todo esto hay posibilidades de intervención, hay todo un horizonte de posibilidades para hacerlo. Todo el mundo de la conservación ambiental, ya hemos oído hablar de la creciente conciliación entre natura y cultura, el control del CO2, de las inversiones que se están haciendo en conservación. Está todo el mundo de la educación y la cultura, todo el mundo del trabajo y la producción, que está siendo alterado y hay posibilidades para modificarlo. Todo el mundo del mercado, el comercio y las finanzas, y todo el mundo de la libertad, la justicia y la gobernanza, con los riesgos asociados, por ejemplo, de las tiranías habilitadas por tecnologías que ya sabemos que están muy difundidas y que están permitiendo que haya una reacción violenta contra todas las formas de institucionalidad. Entonces, hay que trabajar frente a las formas, las crisis de representación y de participación. El libro abarca esta idea y bueno, eso es el libro y ahí vamos terminando. Lo que nos dijo Ray Kurzweil es que para el año 2030 es probable que estaremos en una situación en la cual hasta nuestro neocórtex estará conectado con la nube y entonces eso trae unas nuevas necesidades. Vendrán nuevos contratos sociales, nuevos contratos psicológicos, nuevos contratos de agente principal, nuevas expectativas y estaremos en nuevos territorios, nuevas formas de organización, etcétera. Todo esto se nos viene en los próximos 20 años por innovación disruptiva. Bueno, con esto voy terminando y la frase final con la que quería terminar esto es aquello de que aquellos que no participen en la decisión de su futuro, pues tendrán que terminar viviendo en el futuro que otros decidirán. Bueno, no sé si me extendí demasiado, por favor amigos, eh, estoy a la orden. Bueno, Eleodoro, realmente muy buena tu conferencia y muy buena esa exploración del presente hacia el futuro y por supuesto muy buenas las inquietudes que se levantan. Te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos ahorita tenemos varias preguntas. Muy Mira, bien. te hacen una pregunta, interesantes planteamientos. Preguntan, me piden que por favor no resumir. Eh, Pensando en la idea de que el futuro no existe realmente, que no es predecible y lo que hay que hacer es construirlo y que al mismo tiempo en la sociedad humana, que es un sistema complejo, los eventos grandes o pequeños son el resultado de fenómenos emergentes. ¿Cómo se puede construir un futuro de manera concurrente con la aparición de esos fenómenos emergentes, donde la sorpresa es un elemento fundamental? Es el elemento fundamental. ¿Cómo puede haber preparación para esto? Bueno, la clave para mí es un proceso, tiene que haber un proceso continuo de ajuste y respuesta, que ya no puede darse solo a nivel individual, sino que hay que hacerlo
interactuando, y ahí entramos en lo que cada vez más llamamos procesos de co-creación de futuro, trabajando con otros. Es lo que hemos tratado de hacer cuando trabajamos, por ejemplo, con los muchachos de la ciudad de Santa Cruz en Bolivia y con los de La Paz. Ahí tuvimos 200 muchachos de todos los colegios y de algunas universidades pensando cómo debería ser el futuro. La idea de eso no era que tanto que ellos diseñaran un futuro, pues, sino que expresaran sus expectativas, pero a la vez sembrar en ellos el interés por decidir y participar en el futuro y en la creación. Entonces, hay un proceso importante de trabajo con los sistemas sociales, y ahí entramos en unas cosas más complejas que voy a trabajar en el próximo libro. Hay un autor que lamentablemente ya murió, que se llama Luhmann, que fue el primero que trató de hacer una teoría general de los sistemas sociales, donde dice que la base y el fondo de todo esto es cómo se trabaja la comunicación. Y al trabajar en estas cosas, esa es la idea de fondo, es decir, como hay que abordar lo imprevisible, lo que surgirá, entonces tenemos que sembrar ciertas cosas. ¿Por qué se habla de sembrar valores? En el fondo, cuando tú hablas de sembrar valores, estás hablando de sembrar límites, es decir, haciendo que las personas reconozcan que hay cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer, que no se debe contaminar, que no es lícito andar haciendo genocidios ni declarando guerra. Por cierto, en el libro hacemos un análisis de cómo han ido disminuyendo los conflictos y las matanzas en el mundo a lo largo de la historia, y de repente, cuando todo estaba disminuyendo de una manera constante, aparece la guerra de Ucrania con el riesgo de una guerra nuclear táctica. Así es que sí, pueden haber cisnes negros. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo hace uno? Pues entonces instalando resiliencia, capacidad de superar las crisis que se van a presentar y de lo imprevisible. ¿Cómo se instala resiliencia? Bueno, con formación en las personas para el manejo de la incertidumbre y para el manejo de lo imprevisto. El manejo de la incertidumbre no solo se maneja con creciente acceso a la información, sino también con el desarrollo de las capacidades relacionales, que son las que te ayudan a sostenerte cuando la vida te sorprende. Por ahí van las cosas. Ok. Te preguntan, si bien es cierto que hay herramientas fabulosas que tendría que llevarnos a lograr grandes avances en muy corto tiempo, pero como profesor de tercero y cuarto nivel veo con inmensa preocupación durante mi docencia que mis estudiantes no pueden casi leer contenido de ninguna clase, son analfabetos funcionales. Descartan todo aquello que no venga en forma de video y cuando se les interroga sobre el video que vieron tampoco pueden describirlo o discutirlo. ¿Qué clase de mundo vamos a construir si esto prosigue? Sí, es cierto que eso está ahí, y trabajando estos temas con la gente de la universidad eh, en, en general, creo que hay que, como decíamos, cuando la gestión del cambio, ¿no? Hay que entrar con la de ellos y salir con la de uno. ¿A qué me refiero a eso? Hay que trabajar con mucha gamification, con muchos sistemas de juegos. Los muchachos están acostumbrados ahora a aprender jugando. Entonces, los medios de gamification para enseñar van a ser claves. Tiene razón, es decir, hay unos elementos muy básicos. Ni siquiera gamification vas a poder hacer si no saben leer y sumar bien, pero y habrá que superar esas barreras. Pero lo que sí es verdad es que en la medida en que los jóvenes, tanto de los millennials como los de la generación Z, se les ofrece ambientes de juego y de simulación, en esos ambientes prosperan. Y eso está pasando mucho en los países desarrollados para desarrollar las capacidades de interacción con las nuevas realidades tecnológicas. Entonces, a los profesores tradicionales yo les sugeriría alíense con aquellos que están en capacidad de desarrollar estas posibilidades de enseñanza vía juegos. Obviamente, muchos de nosotros no tenemos algunas de las habilidades que se requieren, entonces hay que aliarse con los que saben hacer eso. Ok, te piden un ejemplo de cisnes negros. Bueno, un cisne negro fue lo que pasó en el 2008 con el tema de la crisis hipotecaria.
Otro ejemplo fue la misma caída de las torres, que nadie se esperaba de las torres allá en del centro de comercio en Nueva York. Así es que son cosas que nadie se esperaba y que después todo el mundo explica. Y las explicas, después de que pasó la crisis del 2008, todo el mundo tenía explicaciones, pero antes muy pocos las anticiparon. Para muchos simplemente era algo que no podía pasar. Como sabrán, el concepto de cisne negro nace del hecho de que hubo un tiempo en que se pensaban que no podían existir los cisnes negros, que todos los cisnes eran blancos. De hecho, en Inglaterra incluso estaban protegidos por la reina y los cisnes le pertenecen a la reina. Hasta que descubrieron que en Australia habían unos cisnes que eran negros. O sea, que existían los cisnes negros. A partir de ahí, Taleb es que construye su metáfora y son muchos. En planificación, como tú sabrás, Eduardo, se utiliza también en perspectiva lo que se llama wildcards. Cuando uno está planificando, haciendo prospectiva, usa las wildcards para hablar de todo aquello que es muy probable que no ocurra, pero que si ocurriera, tendría un gran impacto. Ok. Te preguntan, Eleodoro, tu renuncia a trabajar con el régimen evidencia tus principios y valores. Felicitaciones. ¿Cómo afecta la época de los unicornios a los partidos políticos que llegaron a ser dinosaurios y se han venido a menos? Bueno, los partidos políticos que han aprendido de eso, pregúntale a Trump, que comenzó a usar las redes sociales y que está feliz porque parece que la próxima semana va a volver a Twitter, gracias a Elon Musk, ¿no? Los partidos políticos en el mundo están usando todos los medios, incluso utilizando las redes sociales, y empresas que analizan las redes sociales, utilizan Big Data para analizar los comportamientos y las expectativas y las propensiones al voto. Eso ya se está usando en los grandes partidos políticos del mundo. Pero por supuesto hay contextos en que todavía están en la época de la energía basada en la leña y en la política basada en el caudillismo y en el clientelismo y todas esas cosas que nosotros conocemos y sufrimos tan de cerca. Pero sí, hay unas grandes transformaciones utilizando el tiempo de los unicornios para manejo de la política. Se están usando mucho, sobre todo el análisis de Big Data para analizar comportamientos y la otra cosa que se está comenzando a usar mucho es lo que se llama el neuromining. El neuromining, que es el estudio por vía de la lectura usando Big Data de las transacciones que hace la gente en las redes sociales, estudian cómo se está comportando el mundo de las emociones. Por eso se llama neuromining. Y al saber cómo se dan estos comportamientos, se están utilizando para el diseño de campañas de marketing, que como ustedes saben, al final mucho de la política tiene que ver con marketing. Ok. Eleodoro, ¿has pensado cómo resolveremos el problema de la alimentación, producción de proteínas, para pasar de los juegos finitos a los infinitos? Cuando, por ejemplo, apenas estamos comenzando a dejar de ser recolectores del mar y de aguas interiores y convertirnos en creadores y pastores de esos ecosistemas. Sí, hay muchísimo que se está haciendo avanzando en esa dirección, comenzando por el control del desperdicio. 30% aproximadamente de la producción de alimentos en el mundo se desperdicia. Y ya ahí habría bastante por hacer. Es cierto, también está todo el tema de la producción de alimentos por la biología sintética y también algo que se está avanzando mucho, que es la producción de alimentos en las ciudades, dentro de las ciudades, en edificios especialmente adaptados para eso, para disminuir los costos de transacción, porque uno de los problemas con la alimentación no es solo la producción, y ahí hay otro problema, que es el agotamiento de las tierras de cultivo, etcétera, ¿no? Pero también es el tema del manejo del transporte y la distribución que inciden en los costos de la alimentación. Sí, ahí hay bastante por hacer. Miren, muchas de estas cosas, simplemente lo que he hecho es ser un observador que ha tratado de ser acucioso de las posibilidades. Pero sí es cierto que hay mucho por hacer y trabajar. Yo manejo todos estos mundos en el libro, indicando aquí están estas posibilidades, hay que activarlas. Hay que activarlas. Mira, te preguntan una pregunta filosófica, ¿dónde está Dios en medio de este flato?
En cada uno, en el Dios que tú quieras crear, en el Dios de Spinoza. Ok, te preguntan, la tecnología seguirá avanzando, pero quizás la pregunta es si se usará para el bien común o para la dominación. ¿Cómo ves en este contexto el contraste democracia-tiranía, liberalismo-autoritarismo? Eso es así, ¿eh? O sea, los seres humanos, en mi opinión, y ahí respondo filosóficamente, somos capaces de lo más sublime y de lo más perverso. Tenemos toda esa capacidad. Y la tecnología, de hecho, ya se está usando para soportar las tiranías. Ahí está este software israelí que permite meterse en todas las telecomunicaciones, que se está usando en todos nuestros países, que se usa en China extensamente, el reconocimiento facial y todo eso. La tecnología es como las palas, las puedes usar para sembrar papas o puedes usarla para romper cabezas. Ciertamente hay quienes están usándolas para romper cabezas. El hecho es que también parte de la tecnología sirve para articular la inteligencia colectiva y para articular reacciones sociales incluso impredecibles. Cuando uno ve lo que pasó en Chile y lo que está pasando en algunos lugares, como está pasando ahorita en Irán, de reacción social contra la, la tiranía, uno encuentra que esa lucha va a estar ahí y que es cierto que la tecnología puede servir a los tiranos, pero también a los demócratas. Y como sabemos, la democracia no es algo que se da solo. Eso sí hay que sembrarlo, hay que cultivarlo y hay que sostenerla y hay que pelear por ella. Eh, no es algo que emerge como los champiñones sola, ¿no? No es así. Te preguntan cuál es el porcentaje de humanos a nivel mundial que puedan pasar el umbral y no seguir retrasándose cada vez más y creando diferencias socioeconómicas cada vez más grandes. No lo sé. Quisiera saberlo. Si lo supiera, ya estaría armando algunos negocios. Aquí hay una pregunta un poco larga. ¿Soluciones regionales serán necesarias para optimizar, habilitar soluciones basadas en energías renovables? Un ejemplo es la generación de energía geotérmica en Kenia, que necesitó acuerdos de Zambia y Etiopía para ser desarrollada y comercializada. ¿Cómo ves tú la posibilidad de más acuerdos regionales para poder empoderar soluciones de economía circular, sostenibilidad y manejo de desperdicio? ¿Es el concepto de nación obsoleto? No, sí, indudablemente cada vez más va a tener que haber colaboración, no solamente porque las iniciativas se están volviendo transterritoriales y por tanto se vuelven transnacionales, sino también porque es la única forma de potenciar algunas de las soluciones. Por ejemplo, todo lo que se puede hacer con el manejo de la selva amazónica hay que hacerlo transnacional. Hay muchos países involucrados y habrá que aplicar las tecnologías en esa dirección. No, sin duda tendremos que avanzar en esa dirección. Eh, lo que va pasando es que el proceso de creación de cultura para estos fines se va extendiendo en el mundo también. Quizás ya no tanto por la vía de la lectura, que es tradicional, digamos, en la gente de nuestra generación, sino por la vía de otros tipos de medios que están llegando a tocar a la gente. O sea, cuando uno lee que los millennials, por ejemplo, se están casando en matrimonios sin sexo o están tratando de hacer acuerdos para dejar de consumir ciertos bienes, encontramos que las nuevas generaciones, yo les tengo muchísimo aprecio porque encuentro que están descubriendo caminos que para muchos son inimaginables. Algunos de esos caminos nos pueden resultar incómodos y hasta desagradables o ingratos, pero sin duda están encontrando sus caminos y los están creando de manera distinta a como los hubiéramos creado nosotros. Y ellos, al final de cuentas, van a heredar el mundo. Así que está bien que avancen en esa dirección. Tendrán que co-crear. Bueno, Teodoro, aquí viene la última pregunta escrita y después pasamos al derecho de palabra. Cuando existe un futuro incierto, ¿cómo reestructurar los grupos de planificación estratégica que siempre elaboran las propuestas basados en el futuro? Pues para lo primero que nada es que
hay que cambiar radicalmente la planificación. La planificación tiene que darse en el marco de una administración estratégica. La planificación en el pasado, ¿qué ha generado? Ha generado unos documentos que quedaban en ese cementerio que la mayor parte de los gerentes tenían detrás del escritorio, que no daban lugar a ejecución, lamentablemente. Entonces, el tema de administración estratégica, que es involucrar a todos en la empresa en procesos de aprendizaje organizacional, para responder tanto por vía de lo deliberado como por vía del manejo de lo emergente a través de procesos de aprendizaje organizacional, eso es crítico. Entonces hay que reestructurar los equipos. El equipo, o sea, esa vieja forma de organización en donde estaba la gerencia y tenía un brazo de planificación, ese brazo de planificación con el tiempo evolucionaba para hacer planes que cumplieran las expectativas de la gerencia y no necesariamente las expectativas, la respuesta a las realidades. Entonces, ahí tiene que haber un cambio muy importante para hacer que la administración estratégica sea parte de todo el equipo gerencial involucrado en definir el futuro, en imaginarlo, definirlo y crear las condiciones no solamente de acción deliberada, sino también de aprendizaje organizacional para fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste y respuesta a lo que pueda sorprendernos en el futuro. Y aquí una última que entró. ¿Conoce los escritos de Peter Turchin acerca de Clio Dynamics? Acerca de... Clio Dynamics. No, he oído hablar, pero no lo conozco. Ok, bueno, vamos a cerrar las preguntas y la persona anotada en el derecho de palabra es Pedro. Le recordamos que son 3 minutos nada más. Adelante, Pedro. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, amigo y colega Eliodoro, ha sido una extraordinaria presentación suya. He aprendido mucho y quiero Gracias, Pedro. felicitar a Eduardo y a Carlos por el enorme esfuerzo que hacen de traer un charlista del nivel suyo. Am, Recordando un poco lo que mencionó acerca de los jóvenes, me acordé de un programa que elaboré en Caracas, allá hace como unos 30 años atrás, para involucrar a los jóvenes en el conocimiento y lectura de nuestras riquezas naturales, específicamente las de extracción, como son la petrolera, la del hierro y la del aluminio. Y lo titulé el concurso Buscando Líderes, o sea, el que se involucren en hacer su futuro, que ganen el optimismo de saber con más detalle la gran riqueza que tenemos. Y bueno, eso comenzó con un colegio, con estudiantes del penúltimo año de bachillerato, y terminó después como con 50 colegios en Caracas, y ellos hicieron su trabajo, una monografía sobre alguna de esas tres realidades nuestras. Y los trabajos lo analizaron los rotarios desde el punto de vista humanístico. Y luego las compañías petroleras y de aluminio, etcétera, como si fuera un informe técnico. Y finalmente sustentaron sus conclusiones ante un grupo de psicólogos aplicando esas teorías famosas antiguas de los psicólogos. Y a los mejores le dimos unos premios para que viajaran a países donde el tema que escribieron era relevante, para que se involucren aún más en el conocimiento, porque la lectura es mínima ahora con los jóvenes, o era en aquel entonces, pues hace como 30 años atrás. Entonces, concuerdo con usted, y la pregunta es, por cierto, que eso mismo quería aplicarlo cuando tuve que salir de Venezuela, aquí en Tulsa, Oklahoma, también con los colegios o de los barrios. ¿Usted cree que hay algún método para que podamos optimizar ese y aumentar, mejorar la velocidad de aprendizaje de nuestros jóvenes para que creen su futuro? Bien. Bueno, lo primero que me parece muy importante porque tiene que ver con nuestra situación en Venezuela, y es que lo peor que puede pasar con nuestra juventud es sentir que no tiene futuro en su contexto. Cuando las personas comienzan a pensar que no tienen futuro, pues se van y comienzan a emigrar.
y comienzan a emigrar los millones de personas que han emigrado de Venezuela. Entonces sí hay que utilizar los medios que a los que le prestan atención. Si su span de atención no es de más de 2 minutos y en video, pues hay que entrar por ahí. Tendremos que optimizar la manera de utilizar videos de no más de 2 minutos. Si su span de atención perdura más, si se usan juegos de computadora, pues habrá que hacer juegos de computadora para que jueguen a crear futuro. Y así sucesivamente, hay que trabajar, por eso hablaba del gamification. Lo que no podemos pretender, porque no va a ser así, es que utilicen los mismos medios que usamos nosotros. O sea, yo cuando veo a mi nieto hojeando libros me entusiasma mucho porque digo, bueno, me salió lector, porque en la familia siempre hemos valorado la lectura, pero estoy absolutamente claro que conforme crezca entrará en otras dimensiones de conexión con la realidad que no necesariamente van a ser por la vía de la lectura. Y no solamente de conexión para recibir la realidad y la información de lo que está ahí, sino sobre todo para imaginar, porque no puede haber futuro sin imaginación. Entonces tienen que haber nuevas formas de imaginar. Y esas nuevas formas de imaginar hay que pasan por el juego y por el juego colectivo, más que por el juego individual. Entonces, creo que por ahí hay que trabajar, por esas vías. Bueno, el último anotado en el derecho de palabra es Carlos Sánchez. Carlos, cuando termines, entonces cierra y pasa a la sobremesa. Seguro. Eduardo, yo pedí la palabra ¿En dónde? por escrito. Yo no lo vi. Yo tampoco lo he visto. Pero si quieres te doy la palabra y yo hablo después, Jorge, Está adelante. bien. Es que fue que lo escribí, pero no lo envié. Ah, bueno, ese es un detalle. Ok, toma la palabra tú entonces y deja que Carlos pregunte de último y así Adelante, cierra. Jorge, yo te pregunto y cierro. Bueno, muy interesante, Eliodoro, su presentación. Gracias, Jorge. Verdaderamente que ahora estoy más preocupado que antes porque vi varias cosas que usted dijo que nunca las había pensado, pero es cierto, pues todo lo que usted está planteando. Pero mi pregunta concreta es, dentro de ese escenario del futuro, con todo lo que está pasando hoy en día con el sexo, ya aquí en el estado de Nueva York aprobaron de que los bebés, pues cuando nacen, no le ponen el género, le ponen género neutro y que supuestamente es una decisión de los muchachos al llegar a cierta edad de decidirlo. Entonces a mí me preocupa mucho porque ya eso no sé cómo esto puede transformar y qué es lo que va a pasar a través de los años con este concepto donde ya no hay la identidad si el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces, no sé qué pudiera usted decirnos a nosotros con relación a este tema que es muy preocupante y que, bueno, no solamente aquí en Estados Unidos, en muchos países del mundo, aquí inclusive pues le están enseñando en las escuelas y en los colegios a los niños sobre el sexo, que ya el sexo pareciera que no importara. Sí, no es sorprendente que a eso se le llame ideología de género. Y es una ideología de género que es promovida incluso desde las Naciones Unidas y que llega a todos nuestros países. Obviamente ahí hay elementos ideológicos que es quienes están manejando y dominando los marcos institucionales. Ahora, yo creo que todas esas cosas tienen su ir y venir. Eh, Hace poco volví a leer y a revisar el famoso experimento que se hizo en la década de los 60. Ustedes recordarán sobre las ratas, que agarraron unas ratas y las pusieron en espacio con todas las facilidades para vivir bien. Y pues fue creciendo el número de ratas. Y seguían teniendo todas las facilidades para vivir bien. Pero conforme aumentaba el número, comenzaron a ocurrir algunas cosas, que algunas ratas se negaron al sexo. Otras ratas le llamaban las guapas, se dedicaron solamente a acicalarse y comer y no querían interacción con los demás. Entonces, estoy haciendo una analogía ahí,
que a mí me resulta, yo creo que ciertamente hay que pensar y cada uno tomará una posición al respecto. Eso está formando parte de lo que yo llamo los hechos, o sea, hechos que nos generan problemas. ¿Pero por qué son hechos? Porque no tenemos capacidad de modificarlos. Eso está ocurriendo. Entonces, ¿que eso genera problemas? Bueno, entonces manejemos el contexto en que podemos resolverlos. Es como hace muchísimos años, una vez estaba dando una conferencia a la gente del área de planificación del Estado allá en Venezuela, y recuerdo que al terminar la conferencia, un hombre indignado se paró al fondo y me dice, ¿cómo me puede usted pedir que no seamos corruptos si este país está corrompido? Si mis jefes son unos corrompidos. Sí, y así se fue, en un estado de explosión emocional acerca de todo el planeta y todo estaba corrompido. En esas circunstancias solo pude decirle, mire, yo lo que sé, lo único que le puedo decirle es que es verdad, allá afuera están robando, allá afuera están matando, allá afuera están haciendo una cantidad de latrocinios, pero en mi casa eso no pasa. Y usted sabe por qué no pasa, porque yo me hago cargo. Eso es lo único que yo puedo decir frente a todos esos cambios. No me importa lo que pase en Nueva York mientras yo pueda hacerme cargo de mi casa. Bueno, entonces ahora sí, Carlos, toma la palabra y cierra y Yo deja la tengo un par de sobremesa minutos. abierta. Yo Buenos tengo una días. pregunta. Yo tengo 6 nietos, ¿ok? De esos 6 nietos, 2 son lectores, increíbles, pero su formación viene por sus padres, que leen mucho. Claro. Y una de ellas es lectora y le gusta la artesanía, etcétera. El otro lector le gusta la computadora, pero es lector. Y tengo 4, de los cuales son totalmente digitales. O sea, eso andan es con un iPad o con un iPhone. Entonces, mi pregunta está relacionada. A veces va a llegar un momento en que me gustaría recomendarle cómo afrontar el futuro en cuanto a educación. ¿Ok? Entonces, o sea, ¿qué puede uno hacer hoy en día? O sea, las carreras tradicionales, formación en organizaciones no especializadas, formación, o sea, ¿cuál es tu opinión en cuanto a cómo recomendarles a los nuevos jóvenes afrontar su educación a futuro? Porque para mí es un enigma, ¿no? Y No, es cuando que tú uno, hablaste del umbral, y cuando hablaste del umbral, dije, "Uy, que estamos metidos en ese umbral". así es. Yo lo he vivido, y lo vivimos cotidianamente y no creo tener respuestas definitivas, pero déjame contarte un par de anécdotas al respecto. La primera fue cuando mi hija, que es una millennial, y estaba por decidir estudiar en la universidad, y entonces me dijo, papá, nada de lo que hay aquí me gusta. Entonces me reuní en la oficina y le dije, bueno, vamos a comenzar por lo que no quieres estudiar. Entonces arranqué, odontóloga, no, y llenamos la pizarra de todo, o sea, casi no había nada en el universo que le provocara, ¿no? Entonces cuando terminamos de llenar la pizarra le dije, bueno, ahora te queda todo lo demás. Entonces me dije, ¿qué es lo demás? No sé, habrá que ir a buscarlo, pero yo no sé qué es lo demás. Lo que sí sé es que no importa lo que estudies, al final vas a trabajar en otra cosa, vas a tener que constantemente estarte desarrollando. Entonces mi sugerencia es que estudies algo que te habilite para seguir aprendiendo, que te habilite para seguir aprendiendo. Si estás en el mundo digital, por ahí puedes seguir aprendiendo e ir adaptándote. O sea, básicamente, para mí lo que hay que hacer con los muchachos es darle, o sea, nuestra misión es liberar, no es liderar, o sea, liderar no es nuestra misión, como, sobre todo como abuelos. Nosotros somos creadores de libertades. Entonces, lo que tenemos que hacerlos es liberarlos para que puedan volar y eso significa liberarlos no solo de lo que hacen los demás y de las influencias de los demás, sino también enseñarles a liberarse de sus propios demonios y de sus propias limitaciones. En la medida en que podamos ayudarlos a entender que pueden ser cada vez mejores y que pueden liberarse, en esa medida creo que hacemos nuestra contribución. Más allá, no tengo recetas. Gracias, Ledo. Bueno, mira, realmente ha sido un honor tenerte en esta conversación. Has tenido la amabilidad de revisar con Ahora, nosotros todas tus enseñanzas de ese libro y realmente lo agradecemos. Creo que ha sido muy interesante para todos escucharte. Y las gracias esperamos, a bueno, ustedes. esperamos,
Esperamos seguir contando contigo. Sí, sí. Las gracias a ustedes y sobre todo las gracias a todos los que han asistido, que por ahí pude ver una buena cantidad de amigos que aprecio y respeto, que con alguna vez estuvimos cerca y que me encanta saber que siguen por ahí. Un gran saludo para todos. Yo te recuerdo, a pocos días de que nos sacaran de PDVSA, tuvimos una reunión contigo en una zona de reuniones donde tú nos diste una excelente charla para prepararnos para lo que venía. Eso fue por ahí Sí, 2003. eso fue un momento en el que aquellos que habían votado los reuní para formarlos como consultores. Correcto, De, correcto. es- de esos que fueron como 40, 60, 20 aceptaron y los formé como consultores. Y a Dios gracias, creo que les fue muy útil después. Crearon consultorías en diferentes partes de América Latina. Por ahí, bueno, quienes pueden hablarle un poco más de eso son los amigos Luis Pulgar, Ángel Ceballos, Bielma Lobo, toda esa gente que después desarrolló consultoría en alrededor del mundo. Porque el mensaje que les di en aquel momento fue: ustedes no fueron preparados para lo que les viene en aquel momento. Ustedes, usé una metáfora muy cruda, que era la metáfora del trabajador espárrago, no sé si se acuerdan. Era una metáfora en que yo le decía: ¿cómo se hace un buen espárrago? Bueno, usted siembra un espárrago que tiene vocación de ser árbol y les va echando tierrita alrededor para que no desarrollen fibra. Y cuando están a punto de desarrollar fibra y de crecer, entonces usted lo corta y entonces tiene un buen espárrago. Ahora que les han quitado el trabajo en PDVSA, van a tener que desarrollar fibra y van a tener que ser un árbol. Entonces ese era el mensaje detrás y con ese mensaje se llevan adelante algunos de los amigos. Perfecto. Sí, yo recuerdo bien esa reunión. Yo tomé otro camino que fue Mm. con Eduardo, por cierto, en el grupo Beta, y nosotros hicimos otro Sí, tipo de actividad, pero fue muy buena tu mensaje en ese momento tan difícil. Bueno, entonces gracias. vamos, como siempre, vamos a cerrar formalmente la reunión y vamos